Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yerobiá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje, dice versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Tenemos un gran desafío frente a nosotros hoy, tratar de entender varias verdades, cosas que a veces son incomprensibles para nosotros, pero vamos a pedir al Señor en esta mañana que pueda ayudarnos, pueda darnos de su luz para comprender su palabra y sobre todas las cosas entender qué es lo que Él quiere hablar a nuestra vida a través de esta porción de la Escritura. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos infinitamente por tu inmensa bondad. Gracias por estar frente a tu palabra, por poder reunirnos con tanta libertad. Entendemos que hoy quizás muchos hermanos en la fe alrededor del mundo se están juntando a escondidas, bajo persecución, bajo presión. Señor, gracias por poder hacerlo nosotros en estas condiciones. Ayúdanos a aprovechar también estas oportunidades. Y Señor, que en este tiempo podamos ser intencionales al momento de esforzarnos por querer comprender lo que tu palabra tiene para decir y lo que querés comunicarme, Señor, en esta mañana. Que cada uno pueda clamar desde su corazón, diciendo: Señor, habla a mi vida en esta mañana. Señor, ayúdame a entender. Abre mis ojos para entender la maravilla de tu ley. Y Padre Santo, que tu Santo Espíritu pueda gobernar este tiempo, pueda guiar a este siervo inútil, pueda guiar, Señor, la exposición de tu palabra y pueda preparar los corazones y pueda transformar corazones, pueda sacar venda de nuestros ojos y ayudarnos a ver y a entender tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. Te lo rogamos, te clamamos por esto, en el nombre de Jesús, nuestro glorioso Salvador. Amén. No es casualidad que justamente después de tocar el tema de la oración, en el capítulo anterior, en el pasaje anterior, capítulo 11, versículo 1 al 13, no es casualidad que Lucas introduzca un evento, una situación, una escena donde nos lleve a dimensionar la realidad de la guerra espiritual que vivimos. Sin lugar a dudas, cuando leemos pasajes respecto
a posesión demoníaca, respecto a liberación. Son cosas que dan temor, son cosas que producen a veces hasta rechazo de querer hablar de esto. Esto le dejamos más a otro grupo de personas con otras costumbres, con otra doctrina, y nosotros no queremos hablar mucho del tema de demonios, el tema de Satanás, ¿verdad? Pero es algo que la Biblia habla explícitamente, y hoy justamente nos toca abarcar esta realidad de lo que es la guerra espiritual en la que vos y yo, inconscientes o conscientes, vivimos. Y debemos ser certeros, debemos acertar en nuestra perspectiva de lo que es la guerra espiritual. Debemos también cuidar de ser equilibrados en nuestro enfoque, en nuestra manera de ver y observar lo que es la vida espiritual o la guerra espiritual, porque hay extremos en donde podemos caer. Y precisamente a veces por el miedo de no caer en el extremo de ser muy misticistas, muy místicos, perdón, o muy ver al diablo en todas partes, ¿verdad? Ya no queremos hablar de eso, pero son dos extremos que tenemos que evitar. Por un lado, lo que les mencionaba, esa idea de ver a Satanás en todo, ver al diablo en todo, que él sea el causante de todo, que él esté detrás de todo, y ya empezamos a andar perseguidos y con temores que no deberíamos tener respecto a la realidad de la existencia de un enemigo que es mucho más poderoso que nosotros, un enemigo que tiene sus artimañas pulidas por los años y que le ha funcionado a la perfección, tanto con incrédulos como con creyentes. Pero también no tenemos que tener cuidado de irnos al otro extremo, de minimizar su poder, de minimizar su influencia y ser escépticos con la realidad del obrar satánico y del obrar demoníaco en nuestras vidas. Y yo creo que a veces como iglesia fundamentalista, bautista, bíblica y todos los istas, tendemos más a eso. Tendemos más a ser escépticos, tendemos más a minimizar la realidad espiritual en la que vivimos, la realidad espiritual que nos rodea. Entonces, debemos cuidar, por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 2, 11, él afirma que si nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo, él va a ganar ventaja. Él va a ganar ventaja sobre nosotros. A.W. Tozer, un escritor bastante conocido, él escribió lo siguiente, dice: lo que ahora ha sido aceptado y practicado por la gran mayoría de los cristianos fundamentalistas es que este mundo es un parque de diversiones en lugar de un campo de batalla. Lastimosamente, como cristianos, muchas veces pensamos y olvidamos la realidad de que vos y yo estamos hoy en un campo de batalla, de que estamos en plena guerra espiritual, que estamos en plena batalla espiritual. Una evidencia de eso: salir de tu casa totalmente desarmado, salir de tu casa sin haber tenido tiempo con el Señor, sin haber orado, sin haber tomado la armadura de Dios. Esas son evidencias de que estamos saliendo sin ser conscientes de que estamos en una batalla, porque ningún soldado consciente de que está en guerra se le va a ocurrir, si está bien de la cabeza, salir desarmado, salir sin prepararse. Pero nosotros, lastimosamente, no somos conscientes de que estamos en un campo de batalla, y a veces realmente parece que estamos en un parque de diversiones o en un shopping cristiano. Pero es algo que debemos reenfocar, y es una realidad que este pasaje nos va a llevar a dimensionar. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy nos va a llevar a considerar no solamente el hecho de si existe o no la batalla espiritual, ya lo da por hecho, ya describe esa batalla espiritual existente, y lo que va a llamarnos a hacer
es llevarnos a considerar de qué lado de la batalla estoy. Porque la batalla es una realidad. La guerra espiritual es un hecho. La gran pregunta que nos va a llevar a hacer este pasaje es, ¿de qué lado de la batalla estoy? Y hay solo dos opciones que nos va a plantear este texto: con Cristo o contra Cristo. Y ese es el título de este mensaje: con Cristo o contra Cristo. Versículo 14, Lucas comienza describiéndonos esta escena. Jesús expulsando a un demonio que estaba poseyendo a un hombre. Y acá en primer lugar vamos a ver a Jesús mostrando su autoridad. Acá en el versículo 14 Jesús muestra su autoridad. Y Lucas registra esta liberación que Jesús logró para ese hombre que estaba poseído por un demonio que provocaba en él mudez, provocaba que fuera mudo. Es más, si leemos pasajes paralelos de Marcos y de Mateo que cuentan la misma historia, Mateo da el detalle de que también era ciego. Entonces, Lucas solamente habla de que era mudo, pero tampoco podía ver. Y no era por una incapacidad netamente física, no era por alguna malformación, no era por algún accidente físico, sino que era por esa posesión espiritual, esa posesión demoníaca. Y hermanos, nos cuesta entender o no, esa es la realidad del obrar del enemigo. El enemigo por naturaleza, él viene para hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo del diablo. En tu vida, en mi vida, ese es su plan. Él no tiene otra meta. Él se deleita en ver el sufrimiento de las criaturas de Dios y también de los propios hijos de Dios. Ese es su mayor deleite como enemigo acérrimo de Dios, como enemigo declarado por la eternidad de Dios. Él se deleita en tus tropiezos. Él se deleita, Él le satisface ver tus derrotas. Porque es totalmente lo opuesto a lo que Dios quiere para vos. Él busca todo lo contrario. Así es la obra del enemigo. Y sabes que, hermano, hermana, hay una realidad que no va a cambiar. Cada centímetro de tu vida que vos otorgues al enemigo, él lo va a destruir. Y eso es algo que siempre repetimos con los jóvenes. Porque a veces empezamos a negociar. En esto no voy a hacer, pero en esto sí. Y empezamos con el tire y afloje, con la negociación. Centímetro que le des al enemigo es centímetro que él va a buscar destruir. Por lo que podemos entender por distintos pasajes, las posesiones demoníacas, y quizás queda para otro momento el estudiar por qué quizás es más notoria este tipo de posesiones en ese tiempo que ahora. Y parte de lo que vamos a hablar hoy es una de las razones, y hay diferentes posturas al respecto. Pero podemos ver por los pasajes que vemos en el Nuevo Testamento que las posesiones demoníacas eran notables, eran visibles para las personas. Las personas que rodeaban a una persona que estaba endemoniada eran conscientes de que esa persona tenía una posesión y una influencia espiritual. Entonces, lo más probable es que todos los que conocían o todos los que estaban alrededor de ese hombre que era mudo, sabían que su mudez o su incapacidad era provocada, era causada por un demonio. Era una causa demoníaca. Así que de esa manera, cuando Jesús libera a este hombre y él vuelve a hablar, cuando él expulsa al demonio de este hombre y este hombre recupera el habla, ellos pudieron entender que Jesús no solamente estaba sanando de una enfermedad a ese hombre, sino que ellos eran conscientes
de que él había sacado a un demonio de ese hombre. Ellos sabían. Versículo 14 dice, aconteció, a la mitad dice, aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente, ¿qué dice? Se maravilló. Otra opción de esta palabra también es se espantó. Estaban maravillados, estaban espantados de lo que estaba pasando porque era algo que ellos entendían que no era natural. Era algo sobrenatural, era algo que no pasaba todos los días. Era algo que ellos no podían explicar, era algo que ellos no dimensionaban de todo. Mateo 12:23 registra lo que dijeron ellos. Y Mateo dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Se empezaron a preguntar, porque ¿quién es este que tiene autoridad sobre los demonios? Para ellos era evidente que esa persona dejó de tener esa posesión gracias a la intervención y a la autoridad manifestada de ese hombre, Jesús. Y seguían preguntándose. Es interesante que frente a semejante manifestación de poder y de autoridad, ellos se seguían preguntando y seguían dudando. ¿Será que este es? Muchos de los que estaban rodeando a Jesús ya le habían visto hacer muchas otras maravillas, muchos otros milagros. Acá no estamos a los inicios del ministerio de Jesús, ya estamos pasando más de la mitad del ministerio de Jesús. A esta altura él ya había hecho milagros sorprendentes, había resucitado a muertos, había sanado a un montón de enfermos, pero la gente seguía preguntándose, ¿será que este es aquel hijo de David? ¿Será él realmente el Mesías? En vez de reconocer directamente la autoridad de Jesús, seguían preguntándose y dudando. Y es algo que tenemos tan arraigado en nuestros corazones también. Somos tan lentos y tardos para creer, a pesar de la evidencia. A pesar de la evidencia. Tenían toda la evidencia sobre la mesa, así también nosotros tantas veces desconfiamos y somos incrédulos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Simplemente por la dureza de nuestro corazón, no porque nos falte evidencia, no porque nos falten razones para creer en Él, todo lo contrario. Tenemos muchísimas razones y también eso nos muestra claramente que hasta hoy, a causa de la incredulidad y de la dureza del corazón, aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que niegan a Cristo como Señor, lo hacen pisoteando la evidencia que existe. Y lo hacen porque no va a haber evidencia suficiente cuando no se quiere creer. No hay evidencia que sea suficiente cuando hay alguien que no quiere ver, cuando hay alguien que no quiere creer. Pero Jesús estaba acá mostrando su autoridad. Versículo 15 al 16, vamos a ver cómo los religiosos muestran su incredulidad. Versículo 15, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es interesante porque la cuestión es que esto era tan contundente. Nadie podía negar que Jesús acababa de sacar a un demonio de una persona. Al punto de que ellos se quedaron sin opción. Nadie podía negar eso. Todos los que estaban ahí presentes podían atestiguar que ellos vieron que ese hombre estaba siendo liberado de ese demonio, que causaba que él fuera mudo. Y ellos quedaron contra la espada y la pared, todos aquellos religiosos que iban en contra de Jesús, que no querían reconocer a Jesús, porque Jesús no se adaptaba a la idea que ellos tenían de Mesías. Así que no importaba cuánta evidencia hubiera, ellos no querían a Jesús como Mesías. Ellos no querían ver a Jesús como Mesías, porque no era un Mesías conveniente, no era un Mesías atractivo.
Ellos querían el líder político, el liberador social, el que le diera autoridad sobre todas las naciones. Ellos interpretaron de esa forma la promesa, cuando la promesa de salvación y de liberación era algo mucho más grande que simplemente libertad política o libertad económica, sino que era libertad espiritual y eterna. Así que ellos se quedaron frente a dos opciones. Al ver la realidad o al ver lo que sucedía y no poder negar lo que pasaba, ellos tenían una de dos opciones. O reconocían que Jesús tenía autoridad sobre los demonios y se sometían a su señorío y reconocían quién era Él, o la otra opción que tenían era poner en tela de juicio de parte de quién venía ese poder. Y ahí fue, vamos por esta. Esta es la opción que tenemos. No podemos negar lo que hizo, así que vamos a tergiversar, vamos a ensuciar lo que hizo, vamos a tratar de estropear de alguna manera. Y empezaron a atribuir lo que Jesús hacía al poder de Satanás, al poder de Belcebú, como ellos le llamaron. Lo único que les quedaba era atacar. No podían negar lo que Jesús acabó de hacer, entonces solo podían intentar desacreditar lo que Jesús hizo. Eso también pasa mucho en la vida cristiana. Aquel que vive justamente, aquel que vive rectamente, el enemigo va a querer desacreditar porque la evidencia y el testimonio es evidente, pero va a querer poner en tela de juicio muchas cosas para desacreditar a aquel que está viviendo como Dios quiere. Saben que Jesús acá recibe dos ataques que fueron lanzados por estos hombres, que Mateo nos aclara que estos que lanzaron este ataque eran los escribas, los religiosos de su tiempo. Ellos fueron los que acusaron a Jesús, hicieron una acusación de que el poder que él usaba era un poder otorgado por el mismo Satanás. Así que en primer lugar, el primer ataque que recibe es ese, es acusado de llevar a cabo la liberación por el poder de Satanás. Ellos dicen, por Belcebú, príncipe de los demonios, él está echando fuera a los demonios. Belcebú significa literalmente el señor de las moscas. Esa es la traducción literal de lo que significa Belcebú. Pero aparece por primera vez este nombre en la Biblia, en 2 de Reyes 1:14, refiriéndose a un dios pagano como Baal-Zebut, y que es una variación justamente del dios Baal, que significa Baal es exaltado. Los judíos empezaban a utilizar esta expresión Baal-Zebú y Belcebú después como una indicación directa al príncipe de los demonios, o sea, al jefe de los demonios, al encargado, a Satanás mismo. Ellos estaban acusando a Jesús ni siquiera que era un demonio el que estaba detrás de Jesús. No, el príncipe, el peor de los peores, él está detrás, y Jesús es un títere de Satanás. Jesús es un siervo de Belcebú. Jesús está siendo utilizado para engañarnos. Ese servil, el representante de todo lo malo, el ladrón, ellos obviamente creían en Satanás. Entendían la existencia de Satanás y sus demonios. No lo negaban. Pero empezaron a adjudicar las obras de Jesús a Satanás. Y segundo ataque, versículo 16. Otros, para tentarle, le pedían ¿qué? Señal del cielo. En otras palabras, pedían más señales espectaculares. Acababan de ver a un hombre que no podía hablar a causa de un demonio. Eran conscientes de eso. Viene Jesús, le libera y dicen,
Señor, a ver, danos más señales. Queremos ver cosas espectaculares. Y esta expresión, señales de los cielos, o señal del cielo, está hablando de algo que apunta a algo del cosmos, de las estrellas. Queremos ver algo que ya sea imposible de negar. Pero ¿saben qué? Si Jesús hacía eso, le iban a encontrar la vuelta. No, fue la rotación de la tierra, no fue esto, no que fue un vapor, no que fue... Porque hoy, otra vez, ninguna evidencia para aquel que no quiere ver va a ser suficiente. Ninguna evidencia. Pero ellos, tentando a Jesús, empezaban a utilizar, en el ámbito legal se habla mucho de las chicanas, ¿verdad? Como tratar de desviar la atención de lo que es realmente importante. Y empezaron a usar chicanas. Está acá un hombre que ahora habla. Él mismo atestigua, todos atestiguan. Pero, Señor, vamos a ver otras señales. Desviar la atención, desviar el foco, minimizar lo glorioso, lo sobrenatural que había sucedido ahí, para no darle el mérito que merecía Jesús, para no reconocer a Jesús. ¿Saben que Jesús no solo estaba mostrando que tenía poder, no solamente estaba mostrando que tenía autoridad, Él estaba cumpliendo literalmente las profecías mesiánicas? Isaías 35, 4 al 5 les leo, dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Estaban frente a sus narices un hombre que estaba ciego, que estaba sordo y fue liberado por Jesús. Se estaba cumpliendo frente a sus narices la profecía mesiánica. ¿Saben que en estos ataques que hicieron estos religiosos, ellos estaban reconociendo al menos dos cosas? Primero, en ese mismo ataque que ellos están haciendo, estaban reconociendo que Jesús había expulsado a un demonio. Estaban afirmando eso, que Jesús expulsó a un demonio. Y también que la condición de ese hombre ciego era causada por un ser maligno y sus demonios. Y también reconocían ese orden de jerarquía en los demonios, al referirse al príncipe de los demonios. Esto es importante recordar porque ahora viene la respuesta de Jesús a esos ataques. Yo le puse respuesta, podría poner contraataque también, pero vamos a poner respuesta. Jesús va a responder a estos ataques de manera magistral. Ellos no van a poder, no saben en lo que se están metiendo con estas acusaciones que están haciendo contra Jesús. Versículo 17, Jesús va a responder y va a presentar argumentos que para ellos van a ser irrefutables, no van a poder contradecir. Y pienso que a medida que Jesús iba sacando sus argumentos, ellos empezaron a darse cuenta que se les venía la noche. Esto se está poniendo feo. ¿En qué nos metimos? Hubiera sido mucho más fácil reconocer lo que era obvio. Nos metimos en un papelón, vamos a pasar vergüenza acá, y fue eso lo que pasó. Versículo 17, mas él, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Jesús empieza a dar argumentos totalmente lógicos. Y Él presenta esta realidad. Ningún reino, ninguna casa puede prevalecer, puede permanecer si está dividida contra sí misma. Si se ataca a sí misma,
nada, ninguna casa, ningún reino, ningún emprendimiento puede permanecer, puede aguantar. No tiene sentido, le estaba diciendo Jesús. No es razonable lo que están planteando, su acusación no tiene pie ni cabeza. Están diciendo que Satanás mismo está frustrando su propio obrar. Ningún reino que actúa contra sí mismo va a prevalecer. Lo que están planteando es absurdo. Si yo vine a estorbar el obrar y la destrucción, mejor dicho, de Satanás en la vida de este hombre, ¿cómo pueden pensar que Satanás está detrás de eso? El ataque que presentaron estos religiosos era un ataque desesperado. Ya no sabían qué hacer, ya no sabían qué decir. Y dijeron, no, seguro viene de Satanás mismo. Y lo que estaban planteando era totalmente ilógico. Así que Jesús plantea en primer lugar eso. Les dice, no tiene coherencia lo que ustedes están diciendo. Y ahí me imagino a los acusadores que venían con tanta fuerza a empezar a achicarse de a poco. Y Jesús continúa y les da otro argumento más. Les dice versículo 19, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Esta expresión vuestros hijos hace referencia a sus aprendices, a sus discípulos, a quienes ellos habían cuidado y enseñado. Y había una práctica judía, es interesante, el historiador Josefo registra que había un grupo de judíos dedicados al exorcismo y que de manera fabulosa y con mucha pompa y con muchas cosas, ¿verdad? Ellos realizaban exorcismos y eran conocidos por eso. Y justamente era algo que era apoyado por los escribas y los fariseos. Eran sus propios discípulos los que llevaban a cabo este tipo de exorcismo que quizás en algunos casos parecía funcionar. Entonces, él hace referencia a estos judíos en Hechos 19:13, si quieren para anotar, habla de judíos exorcistas ambulantes. Si quieren leer después, acá Pablo se encuentra con un grupo de judíos que eran exorcistas ambulantes. Iban de ciudad en ciudad expulsando demonios. Obviamente ese también era su negocio, cobraban por eso. En Mateo 7:22 vemos cómo Jesús advirtió que en aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y expulsamos demonios. ¿Y él qué le va a responder? No les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces es un hecho de que habían personas dedicándose a esta área misteriosa, a esta área espiritual, y Jesús toma esa práctica que ellos tenían y pregunta, si echar fuera a los demonios es por el poder de Satanás, sus alumnos entonces, ¿por el poder de quién lo hacen? Si yo estoy haciendo lo mismo, supuestamente, que es lo que hacen sus discípulos. Entonces, si yo lo hago en nombre de Beelzebú, de Satanás, sus alumnos, ¿en nombre de quién lo hacen? Y le dejó un dilema. A Jesús parece que le gustaba dejarles en esa posición, que no podían responder ni lo uno ni lo otro. Que si decían algo se les venía abajo otra cosa. Si decían la otra cosa se les venía abajo esto. Sus propios alumnos supuestamente hacían lo mismo que Jesús estaba haciendo. Y al final les dice Jesús, versículo 18, por tanto ellos serán vuestros jueces. Está diciendo que sus propios alumnos juzguen la acusación que ustedes me están haciendo. Que sus propios alumnos, sus propios aprendices juzguen la acusación. Si ellos decían que era cierto la acusación que ellos le estaban haciendo a Jesús,
se estaban condenando a ellos mismos. Y si decían que era mentira y ellos lo hacían por el poder de Dios, estaban afirmando también que Jesús lo hacía por el poder de Dios. Entonces quedaron en un dilema que no podían responder. Y dice, ellos sean vuestros jueces. Quedaron sin poder responder a esta argumentación de Jesús. Y acá en el versículo 20, Jesús va a sacar artillería pesada. Vamos a leer el versículo 20. Hasta acá ya podríamos decirle, Jesús, ya basta, ya está. Ya nos dimos cuenta que ellos están equivocados. Pero Jesús va más allá, dice, pero más si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús puso la evidencia sobre la mesa. Les dijo, Satanás no se va a morder la propia cola. Él no va a actuar contra sí mismo. Si yo estoy obrando contra Satanás, yo no puedo estar obrando de parte de Satanás. Y si expulsar demonios es algo que Satanás hace, entonces sus propios alumnos, a quienes ustedes acompañan y a quienes ustedes respaldan, también están obrando a través de Satanás. Pero si ellos obran a través de Dios, yo también obro a través de Dios. Entonces, como ya sabemos hacia dónde va la respuesta, Jesús le dice, entonces si lo que yo hago es a través del dedo de Dios, es a través del poder de Dios, eso quiere decir, en conclusión, en resumidas cuentas, el reino de Dios está acá. En otras palabras, acá está el Rey, acá está el Mesías. Yo soy el Mesías. Algo muy llamativo es esta expresión que solamente encontramos 2 veces en la Biblia. El dedo de Dios. El dedo de Dios. Y cuando leemos esa expresión, esta frase nos lleva directamente a Éxodo, capítulo 8, versículo 19. Y es cuando Dios estaba mandando las plagas al pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? Las 10 plagas. Y Faraón tenía a sus hechiceros a un costado. Y ellos intentaban replicar lo que Dios hacía. Las primeras plagas ellos lograron imitarlas. Y de esa forma el corazón del faraón se endurecía más y decía, esto no es algo tan guau, si mis hechiceros lo pueden hacer, si nuestros dioses lo pueden cumplir, entonces estamos ahí, estamos a la par, no tengo por qué temer al Dios, a este Jehová de los judíos. Pero a medida que iban avanzando las plagas, obviamente ya los hechiceros se quedaron sin recursos y llegaron al versículo ahí en Éxodo 8:19. Dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hay una interesante conexión entre ambos eventos. De estos exorcistas que simulaban que con falsa hechicería intentaban imitar o obrar a través o simulando que era Dios el que estaba obrando. Es la segunda vez que se menciona este dedo de Dios. Y ellos no eran más que falsos hechiceros frente a la autoridad y el poder real que Jesús sí tenía. Lo mismo que pasaba con los hechiceros de Faraón, pasaba con estos exorcistas que buscaban tener autoridad sobre las huestes espirituales, pero que no venían de Dios. Ahora, Jesús continúa la línea de pensamiento con un ejemplo que va a ser contundente. Versículo 21 al 22. Él va a dar un ejemplo para explicar la realidad espiritual o su autoridad sobre el poder de Satanás. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ya Jesús está aclarando, ya Jesús está siendo muy claro, muy contundente de su autoridad y está sumando, son cuentas sencillas. Lo que yo hago no puede venir de Satanás, viene de Dios. El dedo de Dios está acá. Y si esto viene de Dios, y si lo que yo estoy haciendo viene de parte de Dios, entonces yo soy quien afirmo ser. Soy el enviado de Dios, soy el Mesías, soy el ungido, soy el Cristo, el Salvador. Y con este ejemplo Jesús va a comparar a Satanás con un hombre fuerte y armado que está vigilando, que está cuidando lo que posee. Pero dice, viene otro que es más fuerte que él, le quita todo lo que tiene, le vence, le saca todas las armas, le deja totalmente desarmado y hace lo que él quiere con lo que ese hombre fuerte tenía antes. En otras palabras, Jesús está diciendo, y él continúa la línea de pensamiento acerca del reino. Para que el reino de Dios se establezca, el reino de Satanás tiene que ser vencido. Ese hombre fuerte armado tiene que ser desarmado y tiene que ser vencido para que el reino de Dios se establezca. Y Jesús estaba dando evidencia de eso. Él estaba venciendo a Satanás. ¿Sabes? Cristo es aquel hombre más fuerte que vino a vencer al diablo. Aquel que tenía el dominio, aquel a quien se le llama el príncipe de este mundo. Jesús vino a derrocarlo. Jesús vino a cumplir lo que desde Génesis estaba prometido, que Él le iba a aplastar la cabeza, que Él iba a vencer a la serpiente, a la engañadora, a aquel que llevó a la humanidad detrás de sus mentiras y que quiere seguir manteniéndolas ahí. Él vino a vencer. Primera Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, esto no es algo futuro. Esto no es algo que va a pasar. Esto es algo que Cristo hizo cuando vino en su primera venida. Él vino ya para vencer al enemigo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Miren la claridad con que Pablo habla de la victoria de Jesús sobre Satanás. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta expresión o esta idea es súper fuerte. Era lo que se hacía antes cuando se le ganaba a alguien y le colgaban. Y pasaban todos y miraban a los enemigos de ese reino colgados. Esa es la misma idea. Jesús a través de la cruz vino, dice, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde y cuándo? En la cruz. En la cruz. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Hay un enemigo poderoso? Sí, claro que hay. Pero Jesucristo, nuestro Señor, es más poderoso que ese hombre fuerte. Él es el gran libertador del hombre. Libera al hombre del poder del diablo. Él es el único que puede vencer a ese hombre fuerte. A aquel que está guardando, que aquel que estaba armado hasta los dientes, protegiendo, guardando lo que era suyo.
Cristo vino a través de la cruz y le arrebató todo eso. Lo recuperó. Él puede redimirnos no solo de nuestra propia iniquidad, no solamente darnos libertad de nuestra carne, no solamente darnos libertad de la corriente de este mundo, sino también del propio diablo, del propio Satanás, de la esclavitud, de las cadenas. Él es el único. No existe otro. Él es el único suficientemente poderoso para vencer al enemigo. Hace mucho tiempo se profetizó que Él iba a venir, que Él iba a pisar la cabeza de la serpiente, y lo hizo. Lo hizo, lo cumplió. Esa fue la culminación, fue el momento, un antes y un después en la cruz. Él venció al enemigo. Hermanos, la derrota de Satanás no es algo simplemente futuro. El enemigo ya está vencido. Obviamente sigue obrando, obviamente sigue aprovechando el tiempo, pero él está jugando este partido como más que perdedor, no como más que vencedor. Él sabe que tiene sus días contados. Es como una culebra a quien se le aplastó la cabeza y sigue revolcándose y rompiendo lo que pueda mientras tenga tiempo. Pero él ya está vencido. Él ya no tiene autoridad para tomar nada por sí mismo. Jesús comenzó esa victoria en su encarnación, naciendo de una virgen, y alcanzó su triunfo cuando murió en esa cruz. Y tiene autoridad y tiene poder para librar a cualquiera que esté en el mayor o en la mayor esclavitud que pueda haber del enemigo. Yo no sé en qué situación estás hoy acá. No sé cuán profundo sea el pozo en el que te encontrás. Pero una cosa sí sé y una cosa puedo asegurarte. Cristo es el único que te puede sacar de ahí. Jesús es el único que tiene la suficiencia, que tiene el poder y tiene la autoridad para sacarte de las cadenas que hoy te atan, para librarte de la esclavitud de aquel que quiere tu destrucción eterna. Él es el único que puede dar libertad a todo aquel que abandona su vida de pecado y confía en Él como su único Señor, como su único Salvador. No hay otro. No hay otra alternativa. El enemigo es fuerte. El enemigo es poderoso. Él está cuidando esa casa. Vos no podés contra él. Yo no puedo contra él. Pero vino uno más fuerte que él. Le ató, le despojó, le venció y tomó lo que él quería para sí. Y cumplió sus propósitos eternos. Jesús va a ir cerrando en el versículo 23 diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sabes qué está haciendo Jesús acá? Él está dejando en claro que no hay un puesto neutral entre estos dos reinos. No hay algo intermedio. O estás conmigo o estás contra mí. Él estaba diciendo eso a estos religiosos. Ustedes dicen que no están con Belcebú. Ustedes se jactan, ustedes me acusan a mí de que yo estoy con Belcebú. Y ustedes se jactan de que no están siguiendo sus deseos, sus deleites. Jesús, sin pelo en la lengua, le dijo varias veces: ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Pero él está planteando y diciendo: ¿saben qué? O siguen al diablo, sirven y están siendo esclavos de Satanás, o se someten a mi señorío.
O yo soy su rey, o son gobernados por el diablo, el príncipe de los demonios. No hay término medio. No hay un reino a la mitad. No hay un miti-miti. No hay un sí pero no. A veces sí, a veces no. No, no hay eso, está diciendo Jesús. Él no da oportunidad, es uno o lo otro. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama con el enemigo. No existe un punto medio. No puedo ser neutral en esta guerra. Es una guerra espiritual de dos reinos que se van a enfrentar hasta el fin. Y no hay punto medio, no hay punto neutral. O estás con Cristo o estás contra Él. No hay otra opción. No hay otra alternativa. No es algo que yo invente, es algo que Jesús mismo estableció. Y Él termina dando un ejemplo de lo peligroso que es pretender ser neutral. Dice el versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla como barrida y adornada. No estaba así cuando salió. Él dejó hecho un desastre esa vida, esa casa. Y salió. No nos dice por qué, pero salió. Y después dice, voy a volver. Y no hay ningún impedimento para que vuelva a entrar. Y cuando llega a esa vida, cuando llega a esa casa, encuentra que está, se barrió, se limpió, se ordenó, se decoró la casa. ¿Y sabes qué dice? No puedo entrar. No, voy a buscar algunos más, porque eso se va a poner bueno. Y el postrer estado va a ser peor que el anterior. ¿A qué nos lleva eso? Esa casa barrida, esa casa adornada, es la clara señal de una religiosidad o un moralismo hueco. Es un arreglo superficial. Se limpia la casa, se ordena la casa, pero esa casa sigue desprotegida. Eso es lo que querían hacer estos religiosos. Vivir vidas justas sin tener a Cristo. Maquillar su andar rechazando a Jesús. Y Jesús dice, no hay término medio. No hay neutralidad en esta guerra. Si se arregla la casa y en esa casa no está habitando el que es más fuerte, va a venir ese hombre fuerte y la va a volver a tomar. Cuando Dios nos libera, cuando Dios nos hace libre a través del Evangelio, a través de Cristo, la casa se limpia y se ordena, pero la casa ya no puede ser habitada por el enemigo porque está defendida y habitada por uno más fuerte que él. Por eso creemos y afirmamos firmemente que un cristiano no puede ser tomado por el enemigo. Puede ser influenciado, sí, pero ya no puede tomar lo que el hombre más fuerte ya tomó. No puede derrocar al que es más fuerte que él, porque él fue derrocado. El gran problema que plantea Jesús es cuando pretendemos hacer estos ajustes, estos arreglos, estas decoraciones en nuestra casa, y no es Cristo, el hombre más fuerte, quien está ahí haciendo esos cambios. En otras palabras, es temporal. No sirve de nada. Si no es Cristo el que está transformando nuestra vida. Nuevamente, queridos hermanos, somos confrontados
Y uno puede decir, ya otra vez vamos a este mismo punto. Sí, la palabra nos lleva a este mismo punto de ser confrontados con la posibilidad y con el peligro de que tu casa haya sido limpiada, de que tu vida se haya ordenado, pero si Cristo no habita ahí, es cuestión de tiempo para que el enemigo vuelva y continúe su obra. Y tu estado termine siendo peor que antes. Esta realidad espiritual nos explica la experiencia de muchos que han pasado por iglesias, por la nuestra y por tantas otras, donde por mucho tiempo, hasta años, han arreglado su casa, han hecho remodelaciones en su casa, pero Cristo no era el Señor de esa casa. Ellos seguían gobernando, ellos seguían reinando. Y cuando vino el enemigo, no pudieron contra él. Porque somos débiles, porque el enemigo es poderoso y solamente hay uno que puede vencerlo. Qué pérdida de tiempo es esforzarse por ordenar y limpiar nuestras vidas sin que esté Cristo detrás de esa transformación. Es una pérdida de tiempo. Mejor ni lo hagas. Estás perdiendo tu tiempo. Estás construyendo sobre la arena. Esa construcción que estás llevando a cabo está destinada al fracaso si no estás construyendo sobre la roca. No hay caso, no hay vuelta que darle. Así como todos esos que pasaron podemos ser vencidos con el tiempo y nuestras vidas nuevamente tomadas por el enemigo, que no hubieran sido vencidos si la casa no hubiera sido tomada, si Cristo, el más fuerte, hubiera sido el Señor de esa casa. A Dios no le interesa, y sé que puede sonar fuerte, pero a Dios no le interesa todos los arreglos que puedas hacer en tu vida. A Dios no le interesa tu servicio ni tu alabanza si esos arreglos y si esas obras que estás haciendo no está Cristo detrás de eso. Él quiere tu corazón, no tu servicio, no tu alabanza. Él quiere tu corazón. Por eso es hora de que decidas de qué lado vas a estar en esta guerra. Con Cristo o contra Cristo. No hay otra opción. No hay otra alternativa. La Biblia es clara. No podemos servir a dos señores. Porque amando a uno vas a despreciar al otro. No podés estar un pie en cada lado. El Señor te llama a decidir hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás conmigo o contra mí? ¿Querés estar del lado vencedor o querés seguir en el lado de la derrota? Pero vos elegís. Vos elegís. Hermano, a veces nuestra situación y nuestra relación con Dios es tan triste como ese matrimonio, esa mujer que es engañada por su esposo y ella sabe que está siendo engañada. Y su esposo llega a la casa mientras ella está cocinando y ella sabe que su esposo está viniendo de haber estado con la otra mujer. Y le dice, hola mi amor, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te sirvo? No quiero que me sirvas. No me sirve de nada tu servicio. Yo quiero que me ames. Yo quiero tu corazón. Pero mi amor, tranquila, te voy a cantar. Yo no quiero que me cantes. Quiero tu corazón. Quiero que me ames.
Así de irracional y así de triste a veces es nuestra relación con nuestro Señor. Sirviendo al otro reino, sometiéndome a la esclavitud del pecado. Y a veces pretendo venir, abrazar al Señor y decir, Señor, acá te quiero servir, acá te quiero cantar. No me importa eso, yo quiero tu corazón. Dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón. Elegí a quién vas a seguir. Elegí a quién vas a servir. Elegí de qué lado vas a estar. Qué locura es ordenar y esforzarnos por ordenar nuestras vidas, por ordenar nuestra casa y cerrar la puerta y que Cristo esté afuera de la casa. Ese es el escenario lamentable que Apocalipsis plantea de la iglesia de la Odisea. Jesús le dijo, por cuanto eres neutral, por cuanto eres tibio, ¿qué voy a hacer? Te vomitaré de mi boca. Habían dejado a Cristo fuera de sus vidas, de la puerta hacia afuera. Pero ese hombre fuerte, así de poderoso, es también misericordioso. Y él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es probable que hayas dejado a Jesús fuera de tu casa. Es probable que te hayas esforzado por hacer muchos arreglos y decorar bien linda tu casa. Pero si Cristo está afuera, no sirve de nada. Si el hombre más fuerte, aquí el vencedor, no está gobernando tu vida, no sirve de nada. Decidí con Cristo o contra Cristo. No hay punto medio. Él está a la puerta llamando. Él está llamando. Es tu decisión, tu responsabilidad, escuchar su voz, abrir la puerta y disfrutar de su presencia en tu casa, en tu vida. Y estar plenamente seguro de que estás del lado de la victoria. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.